¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un video que me encontré por aquí en internet. Y no sé si recuerdan que hace tiempo hicimos una video reacción a una entrevista que le hicieron en Serbia, en donde él había mencionado que había estado hace algunos años ahí en ese país, en el 2016. Y después nosotros reaccionamos a otra presentación que tuvo él en Serbia, pero fue de una entrega de premios. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a esa presentación que tuvo Dimash en el 2016. Va a ser interesante ver a Dimash actuando a nivel internacional en una presentación antes del boom que tuvo del 2017 en The Singer. Y pues vamos a ver en esta ocasión qué presentó. Y creo que fue como parte de un intercambio cultural por parte de Kazajistán. Él fue y cantó dos canciones. Vamos a reaccionar ahorita primero a una y más a ratito, cuando salga el siguiente video, vamos a reaccionar a la segunda y vamos a ver qué tal lo hizo, por qué lo adoraron tanto desde entonces. Y pues bueno, sin más preámbulos, corre el intro. Bueno, después del intro ahora sí vamos a ver qué canciones presentó. No sé todavía, va a ser interesante. Y pues bueno, vamos a la reacción. Ahí se presenta un Dimash bastante joven. ¡Oh, Daddy Dao! Vemos que llevaron a toda una representativo de la embajada kazaja, tanto músicos, la ropa típica. Vemos que empieza con un tema bastante representativo como es el de Daddy Dao, de la cultura kazaja. Me gustan mucho los vestuarios de las señoritas, traje típico kazajo, la vestimenta de los caballeros también es el traje típico representativo de la cultura kazaja. Y la voz de Dimash, desde el momento en el que llega y empieza a cantar, nos deja ver todo su repertorio, porque empieza a hacer sus cambios de voces. Primero empieza con una voz muy delgada, con mucho aire, después la hace más grave, se va a su voz de pecho. Y la verdad está haciendo todo lo que conocemos que es posible, pero en ese entonces todavía era desconocido hasta ese momento. Y yo imagino por eso le sorprende tanto por el shock que te causa, yo creo que primordialmente, escuchar a alguien que tenga esos cambios de voces y que los domine también. Y es impresionante, la verdad es muy muy impresionante. Ya vi por qué quedaron atónitos con la presentación de Dimash y por qué desde el 2016 lo amaban tanto.
Por lo que podemos ver, lamentablemente la música no es en vivo. Se me hace extraño de que teniendo a los músicos ahí y teniendo toda la delegación esta kazaja del intercambio cultural que hicieron, no la hayan aprovechado para hacerlo totalmente todo en vivo, porque la voz de Dimash está completamente en vivo. Digo, la música no se oye mal, pero es una pista, por lo que puedo oír es una pista de la música, pero sí como que para que hubiera sido más perfecto de lo que ya es, creo que hubiera sido bonito que la música la interpretaran ahí mismo, ¿no? Aprovechando los músicos que tienen ahí, les vuelvo a repetir. Pero bueno, son detalles nada más, ¿no? Y de ahí en fuera, la voz de Dimash suena espectacular, la verdad, entregándolo todo, siendo un buen embajador, y la verdad está saliendo excelente hasta ahorita la presentación. Mm. Esta parte en donde revienta ya totalmente y suelta toda la voz y hace su belting en voz mixta es espectacular. Me hubiera gustado ver la cara de toda la gente, su reacción al ver ese cambio de tonalidad vocal. Y la verdad, se hubiera estado excelente, ¿eh? Vamos a regresarle porque esta parte donde revienta es espectacular. Si los mismos músicos, cómo se le quedan viendo, como diciendo, wow. Mm. 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 Wow, la reacción de la gente lo dice todo. Es impresionante lo que hace Dimash con esa dulzura, esa ternura. Y cómo la termina. Ya no he oído que la termina igual. La termina con su registro de voz de cabeza bastante angelical. Ahí vemos que se retira. Bueno, pues hasta aquí llega la primera video reacción y donde nos presentó Dai Dao, que fue espectacular, como les digo, me gustó mucho. Lástima que la música no fue en vivo, hubieran aprovechado a los músicos. Bueno, esa es mi más humilde opinión. De ahí en fuera, de todas maneras, estuvo espectacular. La voz de Dimash completamente en vivo, se puede escuchar como hasta cierto punto resuena el eco del auditorio donde se está presentando. Y la verdad, me gustó muchísimo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Y pues bueno, si la dirección les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy el Ático, los quiero mucho, los veo más al ratito en la segunda video reacción de esta misma presentación, a ver qué otra canción nos presenta. Y pues bueno, ya saben en dónde nos vemos, así es, en el ciberespacio. Bye.